Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos aquí de nuevo. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Nada más así a modo de recordatorio, la semana pasada estuvimos trabajando con figuras geométricas. Estamos hablando de los temas de, de magnitudes y medidas. Entonces, para esta ocasión vamos a empezar a trabajar sobre los cuerpos geométricos. Entonces, antes de empezar con lo que vamos, con los temas siguientes, debemos tomar algunas definiciones que nosotros ya debimos haber conocido durante cuando estuvimos nosotros en la primaria, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un cuerpo geométrico, es un elemento que dispone de tres dimensiones, como en este caso. Anteriormente nosotros hablamos con una figura geométrica que son de este tipo, que simplemente tienen un alto y un ancho, pero ahora vamos a trabajar con cuerpos geométricos, los cuales tienen tres medidas, lo que viene siendo, se componen de un alto, de un largo y un ancho. Eh, Los cuerpos geométricos existen de dos tipos de cuerpos geométricos. Uno son los poliedros y otras son las que llaman superficies de revolución, ¿no? O cuerpos redondos. Y se dice que un poliedro es un sólido geométrico que está formado por caras planas, o sea, todas sus caras son planas. Aquí tenemos, por ejemplo, un poliedro, un tetraedro, un cubo, un octaedro, etcétera, ¿no? Si aquí nos podemos dar cuenta, pues, de que todas nuestras caras son planas, ¿no? Que no tenemos ninguna redonda. A diferencia de los cuerpos redondos, donde al menos una de sus caras es una superficie curva, por ejemplo, un cilindro, un cono o un toro, ¿no? Le llaman a ese tipo de figuras. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando un poquito con los poliedros. Vamos a ver que las partes fundamentales de los poliedros pues son las caras, las aristas y los vértices, donde decimos que las caras son los polígonos que delimitan a lo que viene siendo nuestro poliedro. En este caso estamos hablando de un cubo. Entonces podemos ver que la cara vendría siendo, cuando hablamos del polígono, pues estaríamos hablando de un cuadrado. Y por ejemplo, que las aristas vienen siendo donde concurren los polígonos, que vienen siendo prácticamente las líneas que van dividiendo. Las aristas las podemos decir como las líneas que están creando nuestro cuerpo geométrico. Y también tenemos los vértices, que son los puntos donde se unen una o varias aristas, o donde se unen, digamos que también podríamos nombrarlo como las esquinas de nuestra figura. ¿No? Entonces puede ser que tenga de tres o más, pueden ser tres o más eh, aristas donde se encuentren la unión de esas tres, vamos a encontrar que eso es un vértice. Entonces, por ejemplo, a ver si nos queda un poquito más claro para poder reforzar esta parte, tenemos la siguiente figura geométrica. Es un prisma triangular, entonces nos dice, ¿cuántas caras, aristas y vértices tiene la siguiente figura? En este momento podemos pausar un poco el video o regresarnos un poquito más para ver si podemos entender un poquito acerca de lo que nos estás preguntando. ¿Verdad? Entonces yo voy a dar a continuación. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esta figura tiene 5 caras, debido a que tiene la parte superior como base, una parte de la base inferior, y estaríamos hablando de que como es un cuerpo, eh, estaríamos hablando de que, por ejemplo, tendríamos una por la parte de atrás y dos por un lado, hasta así que tendría 5 caras. Eh, ¿Cuántas aristas tiene? Pues tenemos que esta figura tiene 9 aristas, debido a que podríamos contarla, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serían 9 aristas, que las que tendría esta figura. Entonces, ya por último, veríamos los que son los vértices, que son donde se unen las aristas, y nosotros tendríamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debido a que los vértices son donde se unen las aristas, pues solamente tenemos 6 para esta figura.
Entonces, los poliedros pueden clasificarse de varias formas, pero una de ellas es la relación que tienen sus caras. Por ejemplo, podemos encontrar que son los poliedros regulares, donde todas sus caras son iguales. Nos identifican en las figuras de aquí, todas las caras de estas figuras, pues son, por ejemplo, estas son triángulos. Por ejemplo, la del cubo, todas las caras, cualquiera de las caras es de la misma medida y así sucesivamente. Pero también podemos encontrar nosotros que hay poliedros irregulares cuando al menos una de las caras está desigual. Por ejemplo, yo decía que la cara de aquí, por ejemplo, de lo que viene es este prisma triangular, pues tiene una base superior de un triángulo y una base inferior de triángulo, pero sin embargo la, la cara de este lado pues teníamos que es rectangular, ¿no? Por lo tanto no es igual. Entonces podríamos decir que es un poliedro irregular. Entonces los poliedros que vamos a estudiar, vamos a estudiar un poco los irregulares. El día de hoy, en esta ocasión, vamos a hablar primeramente de lo que vienen siendo los prismas. Y bueno, los poliedros no regulares se pueden clasificar en prismas y pirámides. Y por ejemplo, tienen los mismos componentes, ¿no? Que vienen siendo las caras, los aristas y los vértices, que ya mencionamos anteriormente. Por ejemplo, tenemos los poliedros prismas, son aquellos que tienen una superficie está formada por dos caras iguales y paralelas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que tenemos esta figura y la cara que está aquí con nuestra regleta amarilla, por ejemplo, sabemos que es cuadrada y al mismo tiempo sabemos que la cara de este lado o la base, si lo vemos de esta manera, pues sería la misma. Por eso podemos decir que son paralelas y cuyas caras laterales son paralelogramos. Recordemos que es un paralelogramo son líneas que nunca, que por más que se extiendan, jamás se cruzan, ¿no? Entonces vemos que efectivamente son paralelogramos y los primas se clasifican debido a su base. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, digo que este es un prisma triangular. Si tengo un cuadrilátero, yo digo que es un prisma cuadrangular. Si tengo un pentágono, digo que es un prisma pentagonal y así sucesivamente es como clasificamos a los prismas, ¿no? Entonces nosotros podemos formar prismas con nuestras regletas. Por ejemplo, podemos tomar cuatro regletas de color verde y formar un prisma de este tipo. Por ahí nos indican las indicaciones, podemos tomar una liga para que estos no se nos muevan, para poderlos fijar o con cinta, ¿no? Pero sí tengamos en cuenta de que, por ejemplo, podemos tener una base que viene siendo la parte inferior de nuestro prisma. También vamos a ver acerca de los poliedros que son pirámides. La que, por ejemplo, es un poliedro irregular, se dice que es un poliedro irregular porque obviamente no tienen todas sus caras, no son iguales. Cuya superficie está formada por una base, un polígono cualquiera, en este caso, por ejemplo, tenemos un triángulo o un cuadrado, y las caras laterales son triangulares, siempre son triangulares y esas confluyen en un vértice superior que se denomina ápice o cúspide, que vendría siendo la parte de arriba. Así lo vamos a conocer como la cúspide, que viene siendo el vértice de la pirámide. Las pirámides tienen tanto triángulos en las caras laterales como aristas tiene la base, ¿no? Por ejemplo, en este lo podemos clasificar, bueno, al menos también lo podemos clasificar, al igual que los prismas, pues por su base, ¿no? Por ejemplo, tenemos un triángulo, esto sería una pirámide triangular, tengo un cuadrado, sería una pirámide cuadrangular, una pentagonal, pirámide pentagonal, hexagonal, así sucesivamente. Pero como estamos hablando de magnitudes, lo que nos interesa a nosotros ahora saber es poder calcular el volumen. Nosotros ya hemos calculado el área, por ejemplo, en donde decíamos que teníamos una unidad por una unidad y nos daba unidades cuadradas y así es como veíamos nosotros el área. En esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo el volumen, que viene siendo esa magnitud métrica y que es escalar, porque puede ser diferentes tipos de medidas que tienen tres dimensiones, que viene siendo el largo, el ancho y el alto, ¿no? Entonces,
decimos que el volumen sería la multiplicación de esas tres unidades y por lo tanto al final tendríamos unidades cúbicas. Tomamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que viene siendo, por ejemplo, nuestras regletas verdes, 4 regletas verdes que vamos a tomar para hacer este ejercicio. Y vamos a decir que para los prismas, para calcular el volumen de los prismas, vamos a saber que viene siendo, la fórmula es, el volumen es igual al área de la base por la altura. Nosotros anteriormente ya sabemos sacar las áreas, una vez en este caso estamos hablando de una figura cuadrada, por lo tanto, para calcular el área, pues estaríamos diciendo que es lado por lado. En este caso, pues tenemos 2 de un lado y tenemos 2 de un lado, por lo tanto, tenemos que 2 por 2 es igual a 4 y tenemos una área de 4 unidades. Ahora ya sabemos que para calcular, a nosotros falta calcular lo que viene siendo nuestro volumen y veremos que tenemos aquí nuestra fórmula que es el área de la base por la altura. Nosotros ya sabemos que tenemos 4 de unidades cuadradas de área, ¿no? Entonces tenemos una altura, como sabemos, tenemos nuestra regleta verde claro, que tiene una unidad de 3, por lo tanto, nuestra altura sería igual a 3. Entonces decimos que para el volumen de esta figura sería 3 por 4, 12, y tendríamos, y como ven, estamos hablando de unidades, y multiplicando unidades cuadradas por unidades, y así obtendríamos unidades cúbicas. Y lo podemos comprobar a través de nuestras regletas blancas para saber que nosotros realmente estamos utilizando que el volumen de esta figura que formamos, pues es 12, ¿no? Si nosotros formamos con nuestras regletas blancas las mismas figuras y tomamos nuestra regleta blanca como unidad base para calcular el área de estas figuras, pues encontraríamos que con 12 regletas blancas podemos formar esta figura y así de una manera muy sencilla poder calcular el volumen de este prisma. Entonces, ya para finalizar, el día de hoy les voy a pedir que contesten lo que vienen siendo en la página 220, 221 y 222 de nuestro manual CIME, en donde nos hacen preguntas sobre lo que viene siendo, por ejemplo, nos dan la indicación de que formemos prismas con nuestras regletas. Vamos a formar algunas para darnos cuenta de cómo formarlos, digo, puede ser de diferentes, no tiene que ser cuadrado, puede ser rectangular. Nos pide también que le identifiquemos cuáles son las partes de lo que viene siendo esta figura, cuáles, por ejemplo, nos dice que cuál es la base, cuál es la cara, y que identifiquemos la base, la cara, lo que viene siendo las aristas y los vértices, ¿no? Dentro de esto, lo que están indicando aquí, y que demos una breve explicación como lo que hemos visto ahorita acerca de lo que es. Después vienen un poquito de teoría con respecto a que es muy importante con respecto a lo que viene siendo, por ejemplo, lo que son las figuras geométricas y los cuerpos geométricos, lo que viene siendo los poliedros, etcétera. Y al final nos pide que hagamos, que veamos acerca de lo que viene siendo, cómo podríamos calcular ese volumen de esos poliedros, qué técnicas podríamos utilizar y la fórmula para hacerlo, ¿no? Entonces, son 3 páginas que estamos el día de hoy. Para el día de hoy sería todo. Entonces, cualquier duda, obviamente nos seguimos viendo por los medios de comunicación que tenemos. Y de mi parte, pues sería todo. Y espero verlos pronto y pues hasta la próxima.